¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Me meto ya en el tema de las redes sociales, los retail investors, que para los que me escuchan y el inglés no les gusta mucho, retail se refiere a la figura de minorista. Y minorista, que es como se llama en la regulación, en español se llama minorista la figura del retail investor. El retail investor es el inversor minorista, que quiere decir en cristiano el inversor con una serie de características. Ayer decía que el reporte de ayer era casi una clase de bolsa, porque ya que nos metemos a cuestiones técnicas, a explicar sucesos de este tipo, aprovecho mi conocimiento como broker para contaros cosas que sí conozco de la industria financiera, porque he estado más de 10 años ya trabajando como broker. Una de ellas, por ejemplo, esta. Según la legislación, la regulación europea, la MiFID II, que es el Código de Conducta Financiera de Europa vigente hoy en día, la figura de inversor retail se distingue del inversor, el professional investor, en una característica única. El professional investor es aquel que es un inversor individual, igual que el retail, pero tiene unas características. Tiene que cumplir 2 de 3 requisitos. Más de medio millón de euros en patrimonio, excluyendo los inmuebles donde él resida, ¿vale? Su casa, excluyendo su casa. Más de medio millón de euros en patrimonio propio. Más de un año de experiencia operando en derivados o relacionado con el sector financiero y con el trading. Y un extracto también que tenga al menos un año de histórico de operativa, donde se cumpla una serie de operaciones que haya realizado. La normativa en concreto lo que dice es que tienen que ser de un tamaño considerable. El criterio sobre de qué tamaño tienen que ser esas operaciones hechas en bolsa lo establece cada entidad, porque es ambiguo el concepto que establece la regulación. Tengo por ahí un libro que se llama Guía de Supervivencia para MiFID II, en inglés, ¿vale? Era Survival Guide MiFID II, y estaba hecho por un compliance de un banco de aquí en Londres que lleva muchos años en el sector, y un día habría que hacer un vídeo solamente leyendo las notas que tomé cuando leí aquel libro, ¿vale? Que están por ahí, de vez en cuando lo abro y releo algún concepto que otro, ¿vale? Bien, entonces, vámonos con el tema. Redes sociales, retail investors. Varios fondos de cobertura que tenían apuestas en contra de la acción de GameStop ya acumulan pérdidas por más de 20 billones de dólares. Por cierto, podríamos ver la acción. Toda la subida que pegó, cayó, volvió a subir y ya ha corregido fuertemente. Sabíamos que era un tobogán. Recordad que no es por profeta, es porque lo he visto cientos de veces. Esto está cantado. Cuando hay una volatilidad como esa, la subida y la bajada van a venir un día tras otro. O sea, es así. ¿Vale? A pesar de las medidas desesperadas que han tenido que tomar algunos brokers con conflicto de interés, y aquí hace referencia a ese conflicto de interés que os conté, que uno de los funds que estaba corto en esta compañía era el mejor cliente de Robinhood, y Robinhood era el broker utilizado por los retails. Entonces, ¿qué ocurre? Que Robinhood prohibió la compra de activo, que en realidad lo que hace era prohibir seguir tradeando, transaccionando en él, porque lo consideraba muy volátil, que es una regla casi básica, que probablemente está en los contratos de política de ejecución del broker. Si os los bajáis, que estarán en la web, si los leéis, seguramente ponga que ellos podrán tomar la determinación de suspender determinados activos si la volatilidad es excesiva. Lo hace Robinhood, lo hacen las bolsas de todo el mundo, lo hace la bolsa española, lo hace la bolsa de Nueva York, lo hacen todas las bolsas del mundo. Sé que esto no es lo que quieren oír, querríais que me pusiera a decir, ¿por qué es una guerra contra el inversor privado? Pero es que es la puta verdad. Cuando la volatilidad se dispara, hasta las bolsas donde están solamente institucionales suspenden la cotización porque se cagan de miedo. Dicen, uff, se está disparando la volatilidad, está rompiendo rangos extremos, no tenemos ni idea cómo va a terminar esta película. Para la máquina, vamos a discutir cuánto vale esto y ya seguimos cotizándola dentro de 15 minutos, que es lo que hacen. Suspensiones por volatilidad se llaman. Siento que no sea la leyenda urbana que podríamos contarte, pero estás aprendiendo, esa es la verdad. Es cómo funciona realmente el tema. Podéis buscarlo, el concepto, suspensión por volatilidad. Bien, decía, cerró el último día de enero, el 21 de diciembre, con una subida del 80% en una sola sesión. Eso ya lo conocemos, ya es la historia. Este hecho marca un hito nunca antes pensado. Pues siempre se ha hablado de fondos de cobertura y de otros grandes jugadores. Son los creadores del mercado y los que deciden para dónde van los activos, mientras que los inversores retail, los minoristas, solo pueden
conformar con tratar de adivinar hacia dónde está pensando tomar una posición y tratar de quedarse con algunas de las migajas del movimiento en el mercado. Es decir, el inversor particular solo aspira a tratar de adivinar hacia dónde se va a mover el institucional. Cuando hice el curso, por ejemplo, de Master en Trading, en la sección de gráficos, os enseñaba precisamente cómo leer el gráfico para que veamos los niveles que siguen los institucionales. No nos interesa operar en niveles retail, nos interesa seguir las pautas y los gráficos que siguen los institucionales porque es en esos niveles donde nos podemos fiar más de los movimientos de precio. Y en las aguas que son menos profundas, que son los gráficos de menor time frame, de menor periodo gráfico, son donde realmente podemos ver que hay acordeones, movimientos realmente bruscos que pueden romper cualquier tipo de resistencia. Pero cuando pasáis a gráficos de mayor plazo, es donde se opera realmente el institucional, los fondos de inversión y los bancos, es ahí cuando os encontráis niveles más fiables. Casi siempre los análisis que hago están basados en esos niveles, ¿vale? Por eso, más de una vez veis que son sólidos como rocas las líneas que tengo marcadas. Que pasan 3 semanas y vemos que marcan máximos o han sido extremadamente predictivas marcando máximos o mínimos de determinados mercados, sencillamente porque las he trazado en esos niveles, ¿vale? Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado, con mayor acceso a redes sociales y plataformas de trading con condiciones equitativas, se generó lo que nunca antes se había visto, y fue unir a millones de inversores minoritarios en una sola tendencia, y derrotar a varias firmas renombradas de Nueva York. Esto es lo que contó la historia oficial, lo que pasó, ¿vale? Aplicaciones como Robinhood, que obligaron a las firmas de siempre a garantizar el acceso a todo el mundo con unos costos más que eficientes, y la universalización de la información han hecho posible este hecho, que tal vez pueda cambiar para siempre la teoría del trading, así que hay que estar muy pendientes de qué va en qué vaya a acabar todo esto, recomendándoles la importancia de siempre tener un stop loss y nunca pasarse del riesgo permitido en sus posiciones, porque nunca sabe cuándo el siguiente movimiento viral puede afectar al portfolio, a su cartera. Básicamente, y resumiéndolo un poco, primero, las condiciones de trading son cada vez más competitivas, es cierto. Operamos hoy en día con costes operativos. En acciones todavía es caro, pero es que cuando nos metemos en los mercados que suelo tocar yo, que son materias primas, divisas, índices bursátiles, los costes operativos son los que hace 7, 10 años veían los bancos. Y hoy en día los tienes tú. Lo que no quiere decir que con eso tengas todo para triunfar en la bolsa, porque hace falta realmente... está más que comprobado psicológicamente. Le puedes dar todo tipo de herramientas a alguien que, si psicológicamente no está preparado para invertir ni para gestionar capital, cuantas más herramientas le das y cuanto más apalancamiento y potencia de disparo le das en el mercado, más fácil es que la líe gordísima. O sea, el que sea bueno acertará, pero cuando se equivoquen, precisamente los impulsivos serán los que pierdan hasta la camisa, ¿vale? Eso es la bolsa, ese es el juego del dinero. Bien, este es el que también me ha parecido súper potente, el artículo que titulaba "Los tanques en movimiento contra el social trading". La aparición de las criptomonedas vistas por los bancos centrales como humo y espejos es un síntoma claro de que la gestión de la política monetaria del futuro ya no estará dominada por los canales bancarios tradicionales. La criptomoneda se puede utilizar para financiar un proyecto industrial, de la misma forma que se recaudan fondos de una campaña de crowdfunding o mediante una cotización en bolsa. Voy a poneroslo a pantalla completa para que podáis ver, que luego me decís la fuente del artículo, y para que podáis ver la noticia que tengo puesta ahí de RT también justo al extremo. El artículo se llamaba "Los tanques en movimiento contra el social trading", ¿vale? Pero básicamente de lo que nos hablaba en el artículo precisamente es nos va a hablar realmente de cómo empieza toda la historia en cuanto a todo el tema del social trading, que no deja de ser... Social trading se refiere al trading colectivo, al trading entre ejércitos de traders, ¿no? De alianzas que se pueden hacer a través de chats, a través de plataformas de social networks, etcétera. Pero esta intro del artículo explica algo que también comentamos en su día, que por cierto ayer tenía el libro por ahí, pero hoy lo tengo aquí, ¿vale? Lo podéis ver. La Biblia, es de Cryptocurrency Investing Bible. Lo compré hace como 3 años, más o menos, lo leí. Os hice un vídeo explicando un poco de qué iba la película, pero aquí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que para el año 2017 lo que fue un pelotazo fue lo que se llamó ICO, Initial Currency Offers, ICO, Initial Currency Offers, y era exactamente lo mismo que lo que se ha conocido siempre como la APO, Initial Public Offer. ¿Qué ocurre? Que
APO es cuando tú lanzas una oferta pública de acciones para un proyecto nuevo que va a salir a bolsa en Estados Unidos, APO. Pero cuando haces una ACO es Initial Currency Offer. En vez de lanzar acciones, lanzas tokens, lanzas una criptomoneda nueva. En vez de utilizar un business plan, como harías en la bolsa para presentar tu proyecto de startup, nueva compañía cotizada en bolsa, aparte que te haga falta millones y mucha regulación, tu business plan es lo que en el ACO sería tu white paper, el papel donde planteas en qué se va a basar tu nuevo proyecto de cripto. ¿Y qué ocurre? Que las ACO, de esto hablábamos, las ACO en su momento, en 2017, salieron como setas frente a las APO. Tú decías, si quiero conseguir financiación, que es lo que acaban de decir en este artículo a la entrada, utilizarlas para financiar proyectos, el crowdfunding. El crowdfunding que se utilizaba con ACO será: ¿para qué voy a salir a bolsa con todas las complicaciones que tiene? Yo lanzo mi proyecto en plataformas de cripto y el que le quiera saber de qué va esta cripto nueva que acaba de aparecer, pincha, mira el paper, se lee el white paper y dice, vale, esto es una buena idea, me parece que puede funcionar, pues voy a comprar esta cripto. Entonces yo mandaba mis dólares, mis euros, mis yenes por decirlo así, al baúl de ese proyecto, y ellos directamente me emitían una serie de criptos que me daban. Si el proyecto funcionaba, en teoría la cripto valdría más dinero en el futuro, porque son como acciones. Es decir, utilizaban los tokens como si fuesen acciones. Utility tokens o tokens que realmente tenían como utilidad la financiación de un proyecto, ¿vale? Y con esto surgieron estafas a patadas, porque había gente que ni siquiera intentando estafar, gente que tenía proyectos que eran muy viables y que eran muy prometedores, pero que no tenían experiencia previa gestionando negocios y que no sabían qué hacer con la pasta. No era el caso de todos, pero yo, por ejemplo, tuve una reunión en aquel momento, tuvimos una reunión con otros socios aquí en Londres, con una ICO que se trataba de un proyecto de... Ni siquiera recuerdo ahora cómo se llamaban, ni si siguen activos o funcionó la idea o no. Pero era un proyecto de crear un proveedor de liquidez para criptos, para exchange criptos, desde Londres. Los dueños, socios del proyecto eran nigerianos y el tipo me contó, dice, inicialmente el proyecto lo lanzamos para 6 millones de dólares de recaudación o 4 o algo así y recaudaron prácticamente 30 millones de dólares en el proyecto. Entonces, recibían más dinero del que pedían con esta idea de cómo buscar financiación a través de la emisión de una ACO, Initial Currency Offer. Solo que en aquel momento se quedó muy estancado el tema, ¿vale? Había plataformas que buscabais, que en la Biblia del Trading lo comentan, qué plataformas puedes encontrar, pero si googleas un poco lo vas a ver rápido. Plataformas en las que tú puedes lanzar tu propia cripto, ¿vale? Para financiarte. Bien, continúo. Lo que falta es definir reglas más exactas, señalando que las criptomonedas existen, ya que, al parecer, ni el poder de los bancos centrales ha podido suprimirlas. Algo parecido les está sucediendo a los reguladores bursátiles, otro poder paralelo al de los bancos centrales y a los gobiernos. Si los Robin Hooders habían creado alguna preocupación leve, ahora el caso de GameStop y MC ha dejado en claro que las cosas son un poco diferentes de la evaluación cruda que podría afectar a un grupo de chicos malos revoltosos, impulsados por el mercado de valores y con destino a una pandemia, intercambios y sobre todo sobre la estabilidad de los hedge funds, brokers e instituciones financieras. Es decir, que ahora es cuando se empiecen a plantear si es necesaria una regulación que pueda controlar a los ejércitos que se puedan formar de individuos a través de redes sociales y que puedan realmente poner contra las cuerdas a hedge funds. Que eso sí es cierto y eso sí es lo que ha podido ocurrir. Ahora muchos profesionales han salido con los huesos rotos. El grupo de chicos malos y revoltosos ha superado el poder de los profesionales. Ha habido una guerra, ha habido una pelea, más que una guerra, una pelea entre traders privados, institucionales, profesionales, hedge funds, fondos de inversión, bancos, todos los que están ahí metidos, y los traders individuales que están a través de redes sociales hablando. Lo comenté en radio, lo comenté en televisión también, lo comenté en el vídeo de la semana pasada, del fin de semana, pero incluso en los foros se hablaba de que las propias ayudas contra el COVID habían sido empleadas para comprar GameStop. Que mucha gente, por si no, ¿de dónde sacabas a millones con capacidad de inversión de repente de golpe? Pues decían, no, es que los propios cheques algunos decían que los habían invertido en GameStop. Ahora muchos profesionales han salido con los huesos rotos, ya lo hemos leído. Lo que sucederá, a primera vista, es que los bancos centrales han intentado hacer, en vano, con las criptomonedas. Van a hacer lo mismo que intentaron hacer con las criptomonedas. Es decir, los reguladores inventarán e intervendrán para proteger a los ahorradores e inversores. Eso es para proteger las instituciones. Según el autor del artículo, la intervención que van a hacer los reguladores va a ser más bien para proteger hedge funds, fondos de inversión y bancos, más que para proteger al inversor. ¿Por qué? Y esto me pareció impecable lo que dice.
Dice, si las inversiones privadas son las que pierden, a nadie le importa. Si eres tú el que pierde, a nadie le importa. Es el mercado, dicen. Dice, si los institucionales, los traders institucionales, si son los fondos, los bancos los que pierden, siempre debería haber una ley sobre el mercado como nunca fue. Es decir, siempre había que blindar a estos para que no vuelva a ocurrir. Cuando los que pierden son las instituciones financieras, se activan rescates financieros. Cuando los que pierden son el público inversor, es el mercado y punto. Son las reglas de mercado. No es exactamente así porque cada vez está más trillado esto, cada vez hay más protección al inversor particular, que tampoco la quieren, porque el inversor particular, clientes que yo conozco míos, cuando empezó la normativa ESMA, que limitaba muchísimo la capacidad operativa de un inversor particular y que limitaba muchísimo su apalancamiento, muchos lo interpretaron como que les cortaban las alas y la potencia de fuego que tenían en los mercados financieros, ¿vale? Porque pasaban de tener apalancamientos de 400 a 30 a 1. Y todo esto se hacía en realidad para protegerles. También obligaban a los brokers, en nuestro caso, por ejemplo, desde Europa, a que activásemos, por decirlo así, ciertos fondos de garantía que permitiesen que ningún cliente particular pudiese tener la cuenta en descubierto, cuando en el pasado eso ocurría. Tú invertías, yo también me ha ocurrido con mis cuentas de inversión cuando alguna ha reventado la he llegado a tener con saldo negativo y había que reembolsarlo, había que depositar para cubrirlo, ¿vale? Esto sí pasaba. Entonces, ya os digo, en estos casos conozco también el tejido del sector financiero, que os cuento la verdad de lo que hay. Hay una regulación extremadamente estricta, muy paternalista, que impide que el inversor como tú o como yo puedan moverse cómodamente. Y que los hedge funds tampoco utilicen ese apalancamiento, porque si dijésemos que son hedge funds que utilizan apalancamientos que nos prohíben al resto, no. Los hedge funds tienen que estar muy borrachos para utilizar un apalancamiento de 400 a 1, ¿vale? Generalmente el hedge fund más agresivo y más luego que te encuentres a lo mejor está apalancando 5 a 1, 4 a 1, es decir, negocia 4 o 5 dólares por cada $1 que tiene en fondos. Mientras que las cuentas de las que estamos hablando en el pasado te permitían negociar $400 por cada dólar que tenías en la cuenta. Y algún que otro broker súper pirata con el oro en el hombro y el parche en el ojo y la pata de palo por ahí fuera en alguna isla perdida, te ofrecía 1000 a 1. Negociabas $1000 por cada dólar de depósito que tuvieses en tu cuenta. Entonces eso era una bomba de relojería. Podías hacer un dineral increíble, podías hacer una rentabilidad explosiva, pero a la mínima que te equivocases, pensad que un 1000 a 1 te está dando un 0,1% de margen de error. Un 1000 a 1, si lo utilizas, es decir, si inviertes $1000 por cada uno depositado, quiere decir que cuando tengas un 0,1% de error en la operación, pierdes todo. Así de fácil. Cuanto más apalancamiento te dan, más capital inviertes con menos depósito en tu cuenta, menos margen de error tienes. Es decir, el 1% de pérdidas en una operación con ese apalancamiento significa un 100% de pérdida en tu cuenta real. ¿Me seguís un poco? Esto es gestión monetaria, lo explico en algún curso, ¿vale? Bien, con esto es un poco lo que terminaba. En el transcurso del año 2021, dice el artículo, si no, de inmediato se crearán más reglas que intentarán dominar el fenómeno del comercio social o del social trading. En mi opinión, dice el autor, pero es una opinión personal, con un éxito temporal destinado a convertirse en un fracaso permanente. Es decir, lo mismo que trataron de hacer con las criptos, prohibirlas, regularlas, pasa con esto. De hecho, fíjate, dice, al igual que con las criptomonedas, el secreto es reconocer la realidad. Tú no puedes ponerle barreras al campo si la gente tiene formas de estar conectada, comunicada, informada y deciden actuar juntos como un propio hedge fund. No puedes impedirlo porque al fin y al cabo lo que no puedes es impedir la libertad de la gente a comunicarse entre ellos. ¿Qué vas a hacer? ¿Tumbarles las líneas de teléfono para que no puedan hablar? Digo de teléfono entre comillas. Acepta el fenómeno y actúa en consecuencia, respetando las leyes de mercado. ¿Vale? Es el mercado. Esto sigue siendo el mercado. Si se ponen 100.000 tíos de acuerdo para comprar un activo, inflarlo o para venderlo, tumbarlo, también lo podrían hacer con operaciones bajistas. Si se ponen de acuerdo, sigue siendo el mercado. Era el mercado cuando eran hedge funds y sigue siendo el mercado cuando son ellos. Claro que sí, ahí estoy 100% de acuerdo con esto. Y aquí decía, what is a short squeeze? Y es que ahora están hablando del short squeeze y es lo que os expliqué este fin de semana. Están hablando del short squeeze en plata, pero es exactamente lo mismo que pasó en GameStop. El short squeeze os lo he traído por definición. Esta entrevista me la pasaba Oleg, ¿vale? Avisadme si por alguna razón tenéis dificultades con el audio, ¿vale? Pero porque ayer no tardé en verlo. Este artículo me lo ha pasado Oleg, dice what is a short squeeze, y bueno, aquí al fin y al cabo tenemos a Peter Schiff, que es uno de los tipos de la industria bancaria más influyentes, de los que más saben de esto, y dice, la madre de todas las short squeeze is yet to come, todavía está por venir. Entonces,
¿Qué es un short squeeze? Y lo definen directamente Investopedia, ¿no? La traducción literal sería apretón corto. Se produce una contracción breve cuando una acción o un activo sube bruscamente, lo que obliga a los operadores que habían apostado porque su precio bajaría a comprarlo para evitar pérdidas aún mayores. Su lucha por comprar solo se suma a la presión alcista sobre el precio de las acciones. Bien, por si no lo has pillado, y vamos a explicarlo aquí mejor que en ningún sitio, mejor que en Investopedia y mejor que en ningún lado, porque esto lo he visto durante años. Imagínate que tú estás especulando con que un activo va a bajar de precio. Tu intención es, lo he vendido a este precio, en cuanto en un futuro, una semana, un mes o 3 meses, su precio haya caído, compro para poder cerrar esa inversión. ¿Me seguís? He vendido a 10 porque creo que en un futuro lo que acabo de vender a 10 costará 5. Para cuando cueste 5 yo lo compro, cierro ese deal, ese trato que tenía hecho, le vendí al mercado un activo que costaba 10 y para poder cerrar el trato tengo que comprarlo más barato y quedarme con los beneficios. Pero ¿qué pasa si sube? Si sube, lo que ocurre es que en lugar de estar haciendo beneficios, lo que vendí a 10 ahora vale 12. Y para cuando yo quiera salir de esa operación tendré que comprarlo a 12, pero daré $2 por cada $2 por cada unidad de lo que había comprado a 10, ¿verdad? ¿Me seguís? Entonces, a medida que sube un activo que nosotros pensábamos que iba a caer, estamos perdiendo dinero. Aquí hay dos opciones, lo hemos dicho 1000 veces. Bien compro para cerrar el deal, para deshacerlo, asumo que me equivoqué, lo vendí a 10, ha subido a 12, he perdido $2 por cada unidad, no me queda más remedio que comprarlo más caro de lo que lo vendí. Te jodes, hay que comprarlo a 12. ¿Qué hago? Empujar al alza el activo. Estoy empujando al alza el activo, me estoy sumando a todo el lado que está comprando, a toda la presión compradora. Paso a comprar, ¿vale? Si hay varios hedge funds cortos, bajistas en un activo en concreto, en el momento en que empiezan a verse apurados de margen, de pérdidas, porque está subiendo el activo y están jodidos porque están perdiendo dinero, el problema está en que no saben quién va a ser el primero en apretar el gatillo y empezar a comprar para cubrir, ¿vale? Bien para cubrir, bien para cerrar el deal. Porque también es posible que nosotros digamos, tenemos X operaciones invertidas bajistas en este activo, lo vendimos a 10 y no estamos dispuestos a perder dinero. Está subiendo a 12, vale, y de 12 puede subir a 15. ¿Qué hacemos? Compramos. Nos sumamos a la fuerza compradora únicamente para poder compensar las pérdidas que tenemos en el otro lado. Es decir, si yo pienso que 12 va a subir hasta 15, hay $3 más de ganancia que puedo sacar ahora, desde 12. Compro en 12, llega a 15, llega a 16, llega a 17. Cuando llega a esos niveles, vendo mis inversiones compradas y espero únicamente que baje el resto. ¿He hecho una cobertura o he salido del negocio? Pero en ambos casos he comprado. Me seguís un poquito la explicación técnica, ¿no? De esto. Bien, creo que además tenía por aquí el audio porque me dijiste 49,45. Vamos a ponerlo a ver si lo podéis oír. Y os voy comentando un poco lo que nos va diciendo, ¿vale? Que yo creo que eso sería interesante que podamos comentar este tipo de cosas. Si no me equivoco, lo guardé por aquí. Os lo voy a buscar y así lo ponemos. Y porque es algo que hago poco en realidad y yo creo que puede ser bastante interesante. El que en vez de que os esté contando y leyendo algunos artículos, ¿por qué no también de vez en cuando escuchéis los comentarios que se van haciendo y suene todo más natural? Y en cualquier caso lo que hago es una traducción en paralelo que hagamos someramente de lo que está contando, pero al menos lleváis la experiencia de estar escuchando al autor realmente del contenido, comentándolo por su cuenta. Minuto 49, me decíais por aquí, a ver, Oleg me puso que era en el minuto 49-45 cuando esto se cuenta. Entonces vamos a ir al minuto 49-45 y os lo pongo, 49-45. Vale, por aquí está ya. Maybe we'll see some buying coming into the gold and silver market tomorrow. I don't know. But, you know, one more analogy that I want to draw with GameStop, and again, not just GameStop, but all of these heavily shorted stocks that are rising on a short squeeze, is that if you think this short squeeze is epic, and it is, but if you think this is something, wait till you see what's going to happen when we have the mother of all short squeezes in gold and silver. Because... Vale, ahí dejo la primera pausa, ¿vale? Acaba de tocar un punto muy sensible que vamos a explicar ahora más adelante, pero acaba de decir, si crees que no solo GameStop, sino otros activos, otras acciones que están siendo bajistas, que se están atacando bajistas, esas acciones tienen un efecto short squeeze, ¿vale? Tiene un efecto ese estrangulado del short, es decir, el short se ve pillado con movimiento alcista y tienen que empezar a comprar.
Eso, dice, no es nada comparado con lo que ocurre en oro. ¿Os acordáis que el fin de semana os conté que se estima que más o menos hay una proporción de 400-1 de plata de papel, oro de papel, y cuando digo de papel me refiero OTC, es decir, sobre contratos de papel, no sobre reservas reales de oro, sino que aquellos operadores que están comprando y vendiendo oro lo están haciendo sobre contratos emitidos por terceros, por JP Morgan, por, qué sé yo, Credit Suisse, por otras entidades que tengan ciertas reservas de oro, ciertas reservas de plata. Emiten contratos que superan 100, 200 veces sus reservas reales de oro y de plata. Entonces, lo que os comenté fue algo que explicaba la bloguera americana que comenté el fin de semana pasado. ¿Qué pasará si por alguna razón los márgenes de garantía exigidos para esas inversiones de esos fondos de inversión o de esos bancos privados aumentasen? Si en vez de decirles, tú puedes negociar 200 onzas de plata por cada una que tengas en tus reservas, en tus bodegas, pero ahora las condiciones han cambiado y te vamos a permitir únicamente por regulación negociar 50 onzas de plata por cada una que tengas en reservas. Esta gente va a tener que hacer dos cosas: anular 150 contratos o 150 onzas de plata en mercado, anularlas, reducirlas, quitarlas porque no tienen suficientes reservas para respaldarlas, o bien tener que comprar plata suficiente para compensar las 200 que tienen negociadas. ¿Me seguís un poco? Ahora solo puedes negociar 50 por cada onza de plata que tengas en reserva. Le reducen el apalancamiento sobre metales, ¿vale? Y entonces ellos tienen negociado 200. Dicen, hostia, si tenemos 200 y una... O sea, tenemos 200 negociadas por cada una en reserva y ahora nos dejan negociar únicamente 50, nos hacen falta 4 onzas de plata en reservas. La única solución es comprar 3 veces más reservas de plata para poder mantener nuestros contratos o retirar nuestros contratos. Bien, por un lado o por otro, eso significa que o bien van a aumentar la demanda de metales pesados, o sea, de metales preciosos en los mercados, van a aumentar la demanda porque deben compensar sus reservas. ¿Me seguís un poco la lógica? Vale, como han reducido el apalancamiento los mercados, ahora me toca comprar oro y comprar plata para mantener el negocio. O dos, retirar parte de su oferta sobre metales y sobre plata y sobre oro. Si retiran la oferta, están desplazando el punto de equilibrio en el precio, ¿vale? Al retirar la oferta, lo que hay es una demanda superior a la oferta y entonces se dispara el precio. Es decir, que en ambos casos te metes en un callejón sin salida. Igual que el short squeeze que os expliqué hace un momento con GameStop. Sé que esto está resultando técnico, esta parte del reporte está resultando técnica, pero créeme que estás aprendiendo realmente cómo funciona la película. O sea, esto es mercado, 100% mercado, reglas de mercado, lo que os estoy contando, ¿vale? Y aquí en este caso, pues el tipo lo explica bastante bien. We have big institutional shorts in these metals. We have a lot of people, and I've talked about that on this podcast for many years. We have a lot of people who have shorted gold in the futures market. You know, a lot of people were talking about how, you know, there was like 140% of the GameStop float was short, right? And it's, oh my God, there's so much stock. Dice, se estaba acumulando mucho flow bajista sobre GameStop y nos sorprendía. No es nada, va a decir ahora, comparado con el short que podría haber acumulado o lo que podría ocurrir en plata y en oro, cuando realmente la oferta de oro y plata se corrigiese con respecto a sus reservas, que es lo que explicábamos según la bloguera de la semana pasada. Y que en definitiva lo que nos está diciendo es que este efecto que hemos vivido en GameStop sería un auténtico tsunami si pasas en el oro o en la plata. Y que ese callejón sin salida en el que te metes cuando estás invertido en oro o en plata, cuando estás bajista, como he dicho, tenemos instituciones muy grandes metidas bajistas en estos metales. ¿Qué pasará con ellos? Y es que más que, fijaros, el razonamiento que os he dado va más allá de que pensemos que hay instituciones bajistas. Es que aunque no las hubiese, aunque no estuviesen bajistas, solamente el hecho de que se tocasen los márgenes de garantía reventaría los mercados. Y esto lo sabemos de hace mucho tiempo. Por eso, parte de lo que os había traído yo hoy venía a ser una especie de recordatorio sobre lo que en su momento comentamos sobre el oro, lo tengo por aquí, sobre el oro en este canal. Entonces, os he sacado simplemente unas cuantas noticias que en su momento me llamaron la atención. La primera, y tenéis ahí el título del artículo por si lo queréis buscar, yo lo comenté en su día, lo leí al detalle, era muy extenso, pero buenísimo. Euro has been preparing a global gold standard since the 1970s. Europa se ha estado preparando para un nuevo gold estándar desde los años 70. Esto es un artículo de Zero Hedge. Podéis buscarlo. Muy bueno, muy potente. Por favor, que nadie me escriba luego a muerte en comentarios. ¿Y cuál era el artículo? ¿Cuál era el artículo? ¿Tienen las fuentes? Están aquí. O sea, quedaros con lo que os cuento. Europe has been preparing a global gold standard since the 1970s. Desde los 70 se ha preparado para esto. Yo recuerdo el artículo porque hice el comentario extenso del artículo.
El artículo lo que explicaba es que Europa había reducido sus reservas de oro mientras que China las había aumentado, Asia las había aumentado, no solamente China, Asia las había aumentado en general, al mismo tiempo que durante los 60 Estados Unidos redujo sus reservas de oro mientras las aumentaba Europa. Entonces lo que el artículo trataba de explicar, y lo hacía con gráficos y con datos concretos, era cómo se había ido rebalanceando las reservas de oro de oro básicamente, entre de Estados Unidos a Europa, de Europa a Asia, para tratar de reequilibrar las reservas de oro a nivel mundial, y que la única explicación de esto sería que se estaban preparando todos para, si no es un patrón oro, sí sería a lo mejor una moneda mundial respaldada por metal, que al fin y al cabo simplificaría el sistema monetario bastante. Sería algo parecido a un blockchain, porque el oro es limitado, igual que lo sería el Bitcoin. ¿Me seguís? Aquellos que os gusta el tema cripto, os gustaría el patrón oro, al fin y al cabo ya existió, impedía realmente que la emisión de moneda se disparase, que es al fin y al cabo lo que dicen siempre, que la emisión de moneda es una estafa, ¿vale? Y la capacidad de producir dinero de la nada tendría que estar respaldada. Lo decía la Constitución de Estados Unidos hasta que se emitió una cláusula, lo expliqué en uno de los vídeos también. Por eso decían que el dinero, por definición, era inconstitucional, según me refiero a los constitucionalistas americanos, que eran una facción patriótica, decían que el dinero era ilegal. Bien, con eso cierro esta parte en la que hemos hablado de cripto, de GameStop. He explicado lo que es un short squeeze, he explicado por qué el mercado de plata y oro es peligroso. Se podía entrar en mucho más detalle, os invito a que escuchéis el podcast entero de Steve que hemos dejado ahí. Pero yo creo que esto, para hacerlo ligero, es suficiente, y sobre todo porque quiero contaros más temas.